la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI 3 Colombia, tiene el gusto de presentarles el aula taller titulada Vivir para contarlo, a cargo de la escritora Beatriz Janece Navas. El tema de estudio hoy es las estructuras narrativas. Damos inicio hoy a nuestro tercer capítulo de Vivir para contarlo. Hoy vamos a ver el tema de las estructuras narrativas. Una estructura, ¿qué es? El esqueleto que le va a dar forma a nuestro texto. Ya hemos estado viendo parte y todos los elementos que nos van a conformar la estructura general del texto. Ya vimos pues los cimientos. Vamos entonces con esta parte a conocer otro punto que nos va a servir en nuestra escritura. Generalmente en el sistema clásico la estructura es una estructura lineal. ¿Qué significa eso? Es una estructura que se cuenta del pasado hacia el presente de forma cronológica, digámoslo así. O sea, siempre se va a ir contando en forma directa. Un cuento, para que ustedes me lo entiendan, clásico, por ejemplo, para las señoras que quieren escribir para sus niños, sería el de Caperucita Roja. Lo pueden hacer ustedes en el mismo estilo. ¿Cómo empieza el cuento? El cuento nos está diciendo que una mamá le dice a la hija: llévele estas viandas a la abuelita, pero no se vaya por el bosque. La chica, desobediente, se va por el bosque, se encuentra con el lobo la engaña, la pone a recoger flores mientras se va y se come la abuela. Cuando llega la niña a la casa, se disfraza de abuela y se come la niña. En los cuentos, en el cuento de Perrault, que es el original, hasta ahí llegaba el cuento. Eso va a cambiar. Con los hermanos Grimm ya aparece el leñador que abre la barriga del lobo y salva a la abuela y a la niña. Ese es el cuento que, como ven ustedes, se va contando desde que sale de la casa, va llegando hasta que se la comen el lobo, y luego cuando termina el desenlace viene pues cuando la saca de la barriguita del lobo. O sea, hasta ahí tenemos una metodología, un sistema, el que era el que se utilizaba pues con los clásicos, además de lineal, conformado por tres partes, que era planteamiento, nudo y desenlace. Para que me entiendan esos tres conceptos dentro del mismo cuento. El planteamiento nos está diciendo, la mamá le hace una advertencia, ¿sí? Y de una vez introduce en el tema a la principal, que es Caperucita Roja. Caperucita no le hace caso. Entonces empieza el nudo, que ¿qué es? El conflicto. La niña desobediente se va y ¿quién la engaña? El lobo. Miren el conflicto. Y entonces vea cómo va desarrollando el conflicto. Esta primera parte, generalmente, la presentación de los personajes era de una cuarta parte del texto. Luego viene la segunda, que es ese nudo, cuando comienza el conflicto a florecer, que debe ser más o menos 2/4 partes del texto. Ya la tercera, una vez que baja y decrece el clímax del conflicto, viene entonces el desenlace. Ese desenlace también ha venido cambiando con el tiempo. De hecho, en el final de Caperucita Roja, pues vemos que es un final cerrado en la medida en que
resuelven el problema cuando abren el lobo y ya. Se resolvió y supimos que tuvo un final feliz el cuento. Pero ahora, con las nuevas estructuras, esto también va a cambiar. Entonces resulta que ahora los finales no son cerrados, sino que algunos son abiertos. Pueden seguir haciéndolos cerrados, pero la gran mayoría de los escritores actuales dejan los finales abiertos, donde ponen a pensar al lector y el lector lo hacen partícipe del cuento en la medida que ellos terminan conjeturando el final del cuento. Por decirles algo, pues, empezando pues la cuestión. Ahora, cada ruptura trae un nuevo hito en la historia narrativa. O sea, cada escritor trata de romper las estructuras que vienen y que para crear algo nuevo. Así es como se van dando nuevas narrativas. Por eso, si lo primero era lo lineal, ¿qué hicieron los escritores que venían? Ahora rompamos eso y volvámoslos con saltos en el tiempo. Entonces apareció la estructura no lineal. Es esa estructura que nos lleva al pasado o que nos lleva al futuro, en saltos en el tiempo. Estructuras de este carácter de final, de no lineal, les voy a dar unas que los voy a mantener ahí con unos cuentos y de pronto los voy a meter en un cuento muy complejo, pero que van a poder analizar muchas de estas estructuras que estamos viendo. Vamos a ver, por ejemplo, un cuento que se llama La casa de Adela, que es un cuento de terror, pero de terror actualizado. Ya no más Lobo Crop, ya no más El gato negro, La casa de Usher, por ejemplo, que veíamos de Edgar Allan Poe, con las sorpresas y con los miedos que nos daba. Hoy es diferente la forma de escribir el terror. En este cuento que les digo de La casa de Adela, no se los voy a contar todo el argumento para que ustedes empiecen a analizarlo, porque vamos a trabajarlo después en clase, en la clase virtual donde estamos todos. Se trata de la historia de dos niños que llegan a una casa vieja y la casa casi que cobra vida. Ustedes van a encontrar allí saltos en el tiempo, cómo ella va y viene. Además, unas historias fracturadas. Es otro tipo de escritura, el fragmentada, digamos. Se llamaría la estructura fragmentada. Además, tiene el final abierto. Luego de esto, vamos a encontrar un sinnúmero de escritores que cada vez complejizan y complejizan más el asunto. Por ahora, lo que quiero que tengan claro es que a partir de la lineal surge la no lineal. Otra estructura que surge luego es la circular. Para que me entiendan ustedes esta estructura, pónganse a pensar esto. Alguien dispara. Durante el trayecto de la bala se cuenta la historia. ¿Y cómo termina el cuento? ¡Pum! La clava, la bala en la cabeza. Esa sería una estructura circular. Obviamente también vemos que tiene un final cerrado porque sabemos que mató a la persona a la que le dispararon. Pero aquí estamos viendo es la estructura. Es una estructura circular. Yo les tengo aquí un cuento corto de Julio Cortázar para que aprendan y para que vean la maestría de ellos y las repeticiones y la cadencia de este pequeño cuento. Dice: un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta.
Entonces vean ustedes cómo comienza con el problema del cronopio que quiere entrar y necesita la llave de entrada, y cómo termina que quiere salir y necesita la llave para salir. Hay otros cuentos de circulares también, como el cuento del gallo capón de García Márquez. Hay otros de Borges también complicaditos que vamos a ver después con calma. Entonces vean ustedes cómo va cambiando la literatura. Sin embargo, esa circularidad la podíamos ver en algunos cuentos clásicos, como eran los de, como la Odisea de Homero. Ya también podríamos decir que era un cuento circular Kafka, en el de Kafka, en la Metamorfosis. Dejemos hasta ahí y tomen ustedes apuntes de los que yo les estoy diciendo, para que cuando ustedes quieran refrescar su idea y entender el concepto, lean estos cuentos. Ahora, otro sistema, otra estructura que utilizó mucho García Márquez fue el que empieza por la mitad. Nosotros ya vimos entonces que la estructura clásica nos hablaba de un planteamiento, de un nudo y de un desenlace. En este caso van a empezar por el nudo, o sea, con el conflicto, en parte del conflicto, casi que en el clima del conflicto, empieza la historia. Típico en estos cuentos los encontramos, por ejemplo, en la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, que nos dice, por ejemplo, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una lluvia tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Entonces empieza por el día en que iban a matar a Nazar. ¿Qué hace ahí García Márquez? Se devuelve para contarnos, irnos analizando y echándonos el cuento de por qué lo iban a matar. Pero mire que lo empieza por la mitad en el clímax del cuento. Otro cuento, o no otro cuento, sino otra estructura que es la típica también, que podemos analizar con García Márquez, es la de 100 años de soledad, con su típica frase que todos la conocemos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Muchos años después, está contándonos cómo empieza la vida, parte o sea, en la mitad de la vida de los Buendía, parte de ahí la historia, que finalmente va a terminar también en final en que termina con la generación de los Buendía. Esa entonces es otra de las técnicas y otra de las estructuras que ya espero que ustedes piensen si quieren iniciar con eso o no su texto. Hay otro que se llama estructura a la inversa. Muy fácil, se empieza del final, complejo para hacerlo, se empieza por el final para llegar al principio. Todos conocemos otra estructura famosa, que es la estructura desordenada que hace Julio Cortázar cuando escribe Rayuela. En Rayuela son capítulos que se pueden leer independientes sin ningún problema, o sea, no hay ningún orden.
Actualmente vamos a ver unas estructuras complicadísimas y hay unas estructuras interactivas donde uno escribe, donde escriben a 5 manos con 5 voces diferentes. Todo se va complejizando, entonces ya nos meten en el ciberespacio y ya vamos a ver que nuestros cuentos no solo van a llevar en la historia, sino que le podemos meter la música, le podemos meter el ruido, todo, y ya todos nuestros textos van a ser casi que digitales. Esperemos que alcancemos a ver eso y que alcancemos a subir algunos de nuestros textos al ciberespacio. Entonces, ya con esta es la forma de estructurar. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nuestros mapitas, cuando vamos a hacer el argumento, de una vez sepamos cómo vamos a empezar nuestro cuento. Y ya arranquemos desde ahí después de haber resuelto esa forma que le vamos a dar a nuestro texto. Entonces, esta es la parte de la estructura narrativa, se las voy a dejar hasta ahí. Recapitulemos lo que hemos visto hasta ahora, para que vayan entendiendo ahora sí la metodología y para que la apliquemos de esa manera y por qué se le han venido diciendo las cosas hasta ahora. Comenzamos entendiendo lo que es un escritor, porque todas queremos escribir y queremos ser escritoras. El escritor, como les dije, se hace escribiendo y leyendo principalmente. Ya el cuento de la observación, y eso ya lo vimos. Ya aprendimos cómo sacamos de nosotros mismos historias para poder contarlas. Vimos que podemos sacar historias de cualquier parte. Vimos que si nosotros vamos a entrar en modo de escritor, si ya conocemos el escritor y sabemos cómo actúan, vamos a comenzar a actuar nosotros también en forma de escritor para aprender a leer y a aprender de manera diferente a lo que actualmente nos están enseñando. Ya no vamos a mirar con ojos de lector, sino que vamos a mirar con ojos de escritor desde el comienzo. Les enseñé cómo empezar a construir su texto, cómo de una idea loca, de algo que vemos, de cualquier cosa que oímos, puede surgir una historia, y que esa historia, cuando ya sabemos de qué la vamos a tratar, empezamos con el tema, que son los cimientos que dan comienzo a la construcción de nuestro libro, de nuestro texto, llámese cuento, llámese novela, etc. Entonces tenemos los cimientos, empezamos la construcción, hicimos unos planos para saber más o menos qué es lo que vamos a contar, cómo va a ser el camino, cuántas personas voy a tener contando el cuento, o si va a ser un solo narrador, o cuántos personajes voy a tener en el cuento, y dónde los voy a poner a actuar, ¿no? Entonces ya con eso hago el primer hilito de historia, que es lo que llamamos el argumento. Pero tenemos ya claro quiénes van montados en el cuento. Después comenzamos a hacerlo, a escribir, que como yo les decía, pueden dejarse llevar y escribir y escribir y escribir. Cuando ustedes están escribiendo, también están haciendo la trama, están uniendo todos esos elementos que teníamos en los planos. Como les dije, pueden escribir como locos y después de que ya han terminado de escribir, dejan reposar un poquito su escrito y empiezan a mirar con ojos de escritor todos los elementos, a ver cómo les están quedando, si hay alguna falla en el narrador, si hay alguna falla en el tono, si las voces de los personajes son diferentes y todo. Si hay intensidad, si estamos logrando lo que queríamos desde el comienzo. Vimos ya hoy, ya teniendo eso claro y empezando a construir, ya nos ayudan hoy estas técnicas de narrativa también de las estructuras a decidir cómo voy a contar mi historia. Si la voy a empezar
si la voy a hacer en forma lineal, si la voy a empezar por la mitad, si la voy a empezar por el final, porque también hay, digamos que una estructura que llaman inversa, que es comenzar por el final para llegar al comienzo. Si la quieren fragmentada, si la quieren con varias voces, varias personas contando, si quieren hacerla de forma desordenada o si quieren hacerla de forma circular, todas esas estructuras que les dimos. Para acabar de conocer, y como ya tenemos que entrar entonces a la parte de nuestros ejercicios, pues voy a tratar de que ustedes, de buscarles cuentos de escritores actuales y de escritores también de cuentos clásicos. Entonces, para que vean la diferencia de escrituras y para que vayan comprendiendo la diferencia de escrituras, aunque bueno, Chekhov no es que sea tan diferente, digamos, pero les voy a meter en la lectura para que vayan viendo ustedes lo que es ponerle humanidad a los personajes, porque vamos a entrar ya en el tema, otro tema fuerte, como es el narrador y luego los personajes, que son los aspectos del engranaje del que tienen que armar planos que vamos conociendo paso a paso, pero ustedes mientras tanto tienen que ir escribiendo y sobre sus mismos escritos, ya con todos estos conceptos, ustedes me van a ayudar a definir y vamos viendo cómo los toman y cómo los escriben ustedes en sus textos, porque seguimos entonces haciendo la práctica. Para lecturas les voy a poner dos cuentos cortos. Como les digo, Rulfo lo amo porque su forma de escritura es una forma muy sencilla. Y entonces vamos a leer el cuento de Diles que no me maten. De entrada, ustedes ya viendo las estructuras que yo les di, van a definirme cuál es la estructura narrativa de Diles que no me maten. Y para ejemplificar un poco la forma de terminar los cuentos, vamos a comenzar con un clásico como Chekhov, con La dama del perrito. Entonces, esos dos, para que ustedes vayan leyendo, porque tenemos que leer para aprender a escribir, y de paso, ustedes van a empezar ya libremente. Ya les enseñé las técnicas, cómo se hace un binomio fantástico para empezar a escribir cuando no tenemos tema que escribir. Entonces, simplemente desarrollar imaginación de esa manera. Ya saben y ustedes han sacado del alma sus vivencias, ya han recordado sus cuentos, sus historias de vida. O sea, ya tienen un cúmulo de experiencia narrativa y también de vivencias con las que pueden iniciar sus cuentos de la manera que quieran. Las que quieren hacer literatura para niños, perfecto. La que quiera hacer autobiográfico, perfecto. El que quiera es feliz haciendo cuentos, perfecto. Vamos a mandar a tener claro que como el cuento es la escritura breve por excelencia, los cuentos no pueden pasar de una página espacio doble. Entonces vamos a tratar de escribirlos si tienen posibilidad de acceder a un computador y me los mandan, los vamos a proyectar y vamos a hacer los análisis de nuestros cuentos y de nuestras cosas frente a todos, pero necesito que no se me excedan para que podamos leerlos a todos. Si a mí me mandan más de 2 páginas, solo leeré una. Entonces, lo que más que eso no es por terquedad, lo que necesito es que ustedes vayan aprendiendo que el cuento es breve. Yo les dije a ustedes que también vamos a traer un consejo de algún escritor para que podamos ir poniendo en práctica lo que los escritores nos dicen.
Yo les voy a traer una práctica que ya la había hablado y ya la había dicho desde el comienzo de un escrito, les había dado como un consejo que era que no usemos muchos adverbios, que no adjetivemos tanto, porque ya hoy no se adjetiva tanto. Ustedes encuentran adjetivaciones en toda ese arte barroco, porque la literatura es un arte. Esas palabras rimbombantes ya no se utilizan. Hablemos, lo ideal es que hablemos como se habla con naturalidad, obviamente quitándonos muletillas y dejando, limpiando los textos de todas esas palabras que usamos muy a menudo, que repetimos constantemente. Les voy a leer un consejo que da Stephen King, que es un escritor estadounidense. Me gustó porque trae ejemplos para que entendamos claro algunos aspectos de la gramática, que no es nuestro fin, ni las voy a complicar con eso, pero de todas maneras sí hay cosas que tenemos que decir para que las editemos desde el comienzo si vamos a empezar a pensar como escritores. Él dice, evita los adverbios y nos pone unos ejemplos muy claros para que ustedes entiendan qué es lo que nos dice. El primer ejemplo que hace es, el gato duerme plácidamente en el sillón y subraya que ese plácidamente no lo debemos usar, o sea, los terminados en mente. Y nos dice, ¿por qué? Aquí en este momento está diciendo ese plácida, el gato duerme. Después del verbo dormir pone un adverbio. Entonces ese es el que dice que tenemos que quitar. Porque sobra. O es excesivo. El gato está muy, siempre usamos el muy, tranquilo. O sea, le ponemos al adverbio más adjetivo. Eso no está bien. El gato ronronea bastante, lo subraya. Fuerte. ¿Qué hizo? Nos puso dos adverbios seguidos. Entonces, quitamos uno. Ese es el consejo entonces que traemos por ahora. Obviamente él tiene muchos más como escriban, 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 guarden y vuelvan, lo que dicen todos, ¿sí? Pero me gusta ese para que entendamos desde el comienzo cuáles son las palabras que debemos evitar entonces, que no son las que yo digo, sino las que nos están enseñando los grandes escritores, y con eso cumplimos con nuestro objetivo de aprenderle también a los grandes. Hay muchos ejemplos de estructuras, pero no los voy a tosigar con más. Entonces, mire que aquí ya tenemos muchas tareas pendientes. Algunos ya las han hecho, las han mandado, me han mandado algunas, donde cumplimos con las metas propuestas como de definirnos, de sacar de nosotros mismos, de conocernos y de sacar de adentro esas emociones que nos van a permitir armar personajes, conocerlas y manejarlas literariamente. Entonces, los que no han terminado, el día que lo quieran hacer, o los que no lo quieran hacer, porque si no lo quieren hacer tampoco hay problema, aquí no se obliga a nadie, ni se presiona a nadie, lo que se trata es de que soltemos la mano y vayamos aprendiendo. Nosotros vimos que la primera práctica, pues todo el mundo, algunos hasta narraron en lugar de escribir, diciendo quiénes soy, otros lo dijeron en su manera coloquial de hablar, lo hicieron sin ninguna pretensión literaria, dijeron sus cosas a su manera. Bueno, ya en la segunda ya pusimos algunos, para hacer algunos ejemplos ya literarios, y cada vez nos vamos entonces adentrando más. En esta tercera, lo único que yo quiero ya es que suelten la mano, que con estos pocos conocimientos que tienen hasta ahora,
empiecen a escribir. Yo les voy a decir de todas maneras, les voy a dar el adelanto de los requisitos que tienen cuando van a contar su cuento. Generalmente en un cuento no hay más de 2, 3 personajes, generalmente, porque como les digo, ahora no hay nada escrito y uno puede hacer locuras en un cuento también. De hecho, yo hice locuras en un cuento que supuse era cuento, pero que los expertos dijeron luego es una novela por más cuento corto que sea. Entonces, digamos que los límites de las estructuras también ya se están diluyendo, ya la diferencia entre un cuento corto o una novela corta y un cuento largo como que se difuminan, eh, pero lo importante es que ustedes entiendan que existen ciertos elementos que no nos pueden faltar. Primero, ustedes tienen que decir quién va a contar su cuento. Si lo hacen en primera persona, si lo hacen en segunda persona, si lo hacen en tercera persona. O sea, si uso el yo, si uso el tú, o si uso el él o ellos. Luego ustedes van a decidir cuántos personajes tienen. Como estamos empezando, vamos a utilizar 1 o 2 personajes máximo para que no se les complique la trama. Vamos a ver dónde los ubicamos. Entonces, cuando yo le digo, tenemos que mirar también la época en que los voy a ubicar para saber cómo va a ser el paisaje y la atmósfera de ese tiempo. Vamos a ver, ya saben ustedes, pueden utilizar el mismo sistema de la mitad, en la mitad buscar cómo empezamos a generar o desde el comienzo, cómo vamos a hacer el nudo y vamos generando una tensión dramática, si es que estamos escribiendo para generar tensión dramática, porque podemos simplemente contar parte de nuestra vida, en esa parte no existe la tensión que se genera en esas, cuando hablamos y contamos, pueden ser aspectos más psicológicos, digamos, tensiones psicológicas en la medida en que contamos aspectos que pueden afectar a las personas y emocionar a las personas porque estamos contando algo de vida, pero sin estar buscando una trama complicada, sino simplemente relatando nuestra vida con toda nuestra humanidad. Entonces, ustedes ya tienen los elementos y espero que comiencen a escribir y que empecemos a mostrar hermosuras en nuestra escritura. Besito para la próxima.